Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que está conformado por Gino Nobrero y mi persona Camilo Delgado. Hoy hablaremos un poco de un tema central en la historia y estructura de las sociedades, que es la religión y su impacto en estas instituciones sociales, de estas instituciones sociales. También queremos entender un poco cómo la religión no solo ha unido a las personas, sino también cómo ha influido en temas como la desigualdad de género, clase y poder. Para eso también hemos invitado a Gabriel Rodríguez. Gabriel es licenciado en comunicación, trabaja en RTU, también es muy apasionado de la investigación, la lectura y el análisis político. Bienvenido, Gabriel. Gracias por invitarme, gracias por tenerme aquí. Muchas gracias por venir. Antes de empezar, quería dar una breve introducción de por qué surge la necesidad de una religión de las sociedades humanas, ya que es un fenómeno que se repite varias veces en casi todas las religiones, en casi todas las sociedades o culturas de nuestra especie. Esta necesidad de una religión nace por la gran curiosidad que tiene el humano y por la necesidad de explicar los fenómenos naturales que lo rodean mediante la creación de nuevas religiones o deidades que explican el funcionamiento del mundo y de la vida, el origen de la vida, los motivos de la existencia, la muerte y todo lo que rodea a estas personas con los recursos que tienen en ese momento. Entonces, no sé, Gabriel, si nos podría dar tu opinión de cómo crees tú que la religión está influyendo en instituciones sociales en la actualidad y cómo todavía, o si todavía tiene el mismo peso que en el pasado. Ok, aquí cuando me hacían la pregunta antes de la entrevista, eh, trataba de investigar unos puntos sobre todo para relacionar a la religión y su influencia también en las instituciones públicas en este momento, porque creo que ese ejemplo es el más visible si vamos a analizar cómo la religión influencia en las instituciones públicas y por ende en políticas públicas y cómo se maneja, ¿no? Y cómo se desarrolla la sociedad. Desde el occidente, desde Ecuador, desde América, es muy fácil siempre ver el ejemplo más claro se podría ser los países musulmanes de Medio Oriente, como Arabia Saudita, Afganistán, Irak, Irán, porque esos son estados islámicos, es decir, dentro de las constituciones y las políticas que tienen, eh, están atravesados por lecturas del Corán. Entonces es muy obvio ver ahí el ejemplo que hay de cómo sigue influenciando esas sociedades. Sin embargo, también es importante ver que sigue influenciando las nuestras. Aquí hablaba con Mateo sobre la influencia que había en la colonia. Es conocida la historia y al venir los españoles y los portugueses y Brasil a colonizar Latinoamérica, fue una parte importante de la colonización la introducción de la iglesia a través de las costumbres cristianas, eh, pudiendo instaurar el ámbito jurídico y la estructura de opresión o la estructura colonial, no califiquemos, pero la estructura colonial que tenía España y los países europeos al venir aquí. ¿Qué significa? Que a través de religión y esta lectura de un Dios universal, que, que todo lo ve y que es todopoderoso, conquistaban las mentes y los espíritus de la civilización indígena por el poder, por la opresión, por la fuerza, pero también por la ideología y por la hegemonía, es decir, por la cultura. Y aquí quería poner un ejemplo, tal vez que es diferente a los usuales, pero que me parece muy importante, sobre todo en temas que siguen afectando en Ecuador actualmente. En la colonia Ujú. había un formato jurídico que se llamaba la mita, en donde las haciendas, el guasipungo, si leemos guasipungo de corte y casa, el guasipungo eran haciendas donde los eh, criollos, pero los españoles también, venidos de España, y que por ende tenían tierras y conseguían tierras a través de decretos reales aquí en Ecuador, no solo eran dueños de la tierra, sino de la gente que trabajaba en esa tierra. Si bien no era esclavitud, los indígenas que trabajaban en las tierras pagaban el poder tener una casa en esas tierras con el trabajo. Y esa forma jurídica se llamaba mita. Muchas de estas mitas también eran administradas por la iglesia, Ujú. porque las concesiones reales de tierra no solo se las daban a señores, o sea, a lores, a señores españoles, sino también a curas, a sacerdotes. Y hay un ejemplo muy claro. Yo soy periodista, yo soy comunicador y he tenido la suerte de ser asesor de comunicación de la que ahora es alcaldesa de Otavalo, en Imbabura. Y mientras estábamos haciendo la campaña, recorríamos el territorio, había la historia de una de las comunidades por el lago San Pablo, que era una comunidad indígena, una comunidad ancestral.
donde hace cientos de años y por miles de años la comunidad había vivido en ese lugar siempre. Pero cuando vino la iglesia, cuando vinieron los españoles y cuando se concedieron estas tierras por decreto real, se las concedieron a la iglesia. Y actualmente los que siguen teniendo esa escritura de esas tierras sigue siendo la iglesia. Ok. Entonces, uno de los pedidos que hacían cuando hacían los recorridos de- haciendo campaña, ¿no? A la alcaldesa le pedían era que puedan tener las escrituras, las personas que vivían ahí. Y el problema decía, además de problemas políticos, es que esas escrituras son de la iglesia. Y habría que hablar a la arquidiócesis no de Otavalo, sino de Imbabura, ir hasta Ibarra para tramitar eso. Y esa sigue siendo una influencia que tiene la religión y sobre todo la iglesia en el marco institucional actual. Es decir, todavía después de 200 años de república, 200 años de un Ecuador independiente, los decretos reales que habían sido concedidos a la iglesia de tierras en Ecuador sigue siendo la iglesia, a pesar de que pasó el Estado de Nación y a pesar de que han pasado varios gobiernos. Esa es la fuerza que tiene la religión en las sociedades, o sea, las instrucciones sociales, o las tradiciones, las costumbres sociales hegemónicas, por la forma en que hemos sido criados y se sigue reproduciendo, tiene todavía peso en cómo nosotros nos comportamos, cómo nosotros nos relacionamos con las demás personas y Mm. sobre todo, y por eso quería graficar eso, tienen peso concreto en lo material, o sea, en nuestras casas, en donde vivimos, en las tierras, en que posiblemente hayan sido de la iglesia, de curas o de unos ancestros de la colonia. Listo, pero sí, también quería como que hacerte otra pregunta, no solo para enfocarnos solo en esto, sino también englobar un poco más el tema. Entonces, por ejemplo, en muchos países yo sé que la iglesia ha tenido un papel importante en la política y en la regulación de temas como los derechos de las mujeres. En Ecuador también temas como el aborto o el matrimonio igualitario son altamente influenciados por posturas religiosas. Entonces aquí viene mi pregunta, si consideras que en sociedades como la nuestra, la religión continúa siendo un factor que refuerza las desigualdades de clase o género, y en qué aspectos los ves como que más claramente. Claro, sí. Bueno, aquí en Ecuador no fue hace mucho. Es importante hacer memoria que cuando era el debate por la ley por el aborto por violación, en el año 2022, me parece, eh, había el gran debate en la Asamblea Nacional. El Ujú. presidente era Guillermo Lasso. Guillermo Lasso es parte de la asociación, el grupo religioso elitista Opus Dei. Él hizo campaña a favor de que no se regule y no haya una ley de aborto por violación. Una de las asambleístas, que todavía sigue siendo también, a pesar de que ideológicamente puede pensar que es opositora y rival de Lazo, Pierina Correa, también apoyó la campaña en contra de la ley de aborto por violación. Eso es perpetuar y reproducir las ideologías de género a través de la religión, porque ambos, dos de sus argumentos eran religiosos. Venían de que un feto era un alma viva, ¿no? Una creación de Dios que merecía vivir. Y eso no tiene bases científicas, no las tiene, solo tiene bases religiosas. Y ambos, a pesar de tener ideologías diferentes y ser opositores políticos, tenían el mismo argumento para apoyar la misma causa, que era estar en contra del aborto por violación. Esa es la fuerza que todavía tiene en el marco de derechos del Estado, en la política y sobre todo en crear políticas públicas, que es crear una forma, una regulación para que las mujeres que han sido víctimas de violación puedan tener un aborto. Y muchas veces, porque esto es no solo cuestión de elección de cuerpo y de autonomía del cuerpo, sino cuestión de salud pública, porque muchas veces las mujeres que no pueden acceder al aborto porque no es legal o porque no está regulado, igual realizan un aborto desregulado y que muchas veces terminan o en problemas de salud o en muertes. Entonces es un tema de política pública porque si no creas primero una ley y segundo una regulación de cómo llevar a cabo esa ley, las personas, las mujeres que desean hacerse un aborto por violación, que ni siquiera es, se mueren. Y ese es el peso que tiene la religión en crear políticas públicas muy concretas que pueden salvar vidas y que reproducen esos estereotipos de género y estereotipos también de opresión. Yo quería introducir el tema que me parece muy central y básico, que se relaciona a todos los temas que vamos a hablar después, que es la educación. Porque para mí, las instituciones religiosas
Pueden ofrecer una educación de calidad a gente con pocos recursos, pero en algunos casos exponer a niños tan pequeños a una religión tan fuerte puede promover una visión del mundo que excluye otras perspectivas, a otras religiones, a otras personas, y también limita el pensamiento público de las personas, el pensamiento científico, el basarse en las pruebas y no solo exclusivamente en la fe, como habéis dicho en el caso del aborto. Sí, es también parte de las instituciones eh, no son públicas, pero igual son instituciones sociales muy fuertes, las escuelas y colegios. Y en Ecuador y en Latinoamérica en general todavía hay bastantes escuelas y colegios que son buenas iglesias, congregaciones, los jesuitas, los dominicos, los lasellanos, y con las monjas también, congregaciones de monjas, me parece que también se llaman, en donde sí o sí, bueno, yo he sido parte de toda mi vida, he crecido en colegios y escuelas católicas, y uno de los requisitos en su pensum, en su escolaridad, es la materia de religión. O sea, tienes que pasar religión para graduar, y ahí se introduce ideológicamente todas estas reproducciones y estereotipos y costumbres religiosas, que por supuesto es parte esencial del crecimiento, toda la educación que uno lleva en esos procesos de crecimiento cuando uno está en el colegio o en la escuela. Entonces es muy fuerte como legitimas esas costumbres, como rezar. Y estaba también hablando hace un, porque sería interesante, pero no hay en el momento, cómo reproduce en el estereotipo de género en las mujeres, porque hay desde esta mirada religiosa del sufrimiento, porque esta promesa del paraíso, ¿no es cierto? En la Biblia dice los últimos serán los primeros, pero significa que para ser último tienes que sufrir. Pero hay la promesa del paraíso, o sea, hay la promesa de la otra vida, pero siempre y cuando en esta vida sufres. Entonces, eso en todas las relaciones que tenemos a futuro, incluso en la construcción nuestra de individuo, está inculcado por la tradición cristiana católica del sufrimiento. O sea, si sufrimos, hay una promesa de que nos va a ir mejor después. Es necesario sufrir y hay que amar este sufrimiento o hay que apropiarnos porque está bien, porque hay una promesa después de que nos va a ir mejor. Incluso si somos ateos o agnósticos o no necesariamente somos cristianos católicos, pero entramos en esa lógica. Y hay que aceptar el dolor porque hay luego esta promesa de que todo va a estar bien. Y es muy fuerte porque no es verdad, es ideológico. Y viene desde la educación. Sí, perdón. También quería hablar de la importancia de considerar el papel de la religión en los conflictos, especialmente en las guerras. Ya que a lo largo de la historia, las diferentes religiones han sido una fuente enorme de conflicto y violencia entre distintas sociedades que creen en distintos dioses. Y en la actualidad estamos viendo estas consecuencias, por ejemplo, en el conflicto de Palestina con Israel. Y hay muchos, aunque hay muchos líderes religiosos que promueven la paz, las tensiones entre los creyentes siguen aumentando y siguen habiendo disputas entre los creyentes de diferentes religiones por quién dice cuál es la religión correcta y cuál es la verdadera religión. Sí, eh, eso también es una parte muy fuerte que siempre hubo. La religión fue central, sobre todo en la Edad Media, en la colonia, como decía, desde las guerras. Pero sí, lo sigue siendo. Eh, Sin entrar, porque es típico también entrar ahí, y es cierto también, entrar a la caracterización que en Oriente Medio, el Islam, muchas veces cuando es, toda la religión, pero cuando es extremo el Islam, se producen guerras civiles. En la primavera árabe, en los países árabes, fue conflictos de guerras civiles, en donde facciones extremistas islámicas hicieron golpes de Estado para tomar el poder, y por eso se constituyeron estados islámicos, como en Irán, por ejemplo, donde antes de los golpes de Estado de facciones islámicas extremistas era liberal y el Estado era laico. Eso es un ejemplo. Y ahora en Israel, un dato interesante, por ejemplo, de Israel, igual Israel es la construcción de un Estado puramente judío. Incluso ahora están persiguiendo a los palestinos que son musulmanes y lo han hecho desde la concepción del Estado de Israel en 1948. Pero incluso ahora en ciudades que son mecas y también son una conjunción de varias religiones, como la cristiana, la islámica y la judía, como Jerusalén, también es peligroso ahí la persecución de incluso a cristianos, porque es parte de Israel, Jerusalén, y la concepción del Estado que quiere. Israel es puramente para judíos. Entonces es algo muy peligroso. Eh, o sea, sigue siendo una política y sigue siendo una construcción de las religiones ser, como son universales. Entonces todo lo que es, eh, todo lo que digo es verdad para todos.
No importa el lugar del mundo, no importa la cultura, no importa los antecedentes. Es el problema de religiones que son universales. Tienen una concepción de que todo es verdad para todos siempre. Y todos tienen que creer esto a pesar de que tú hayas nacido en diferentes partes del mundo y te hayas criado y te hayas construido tu identidad de diferentes formas. Quería dar uno de los datos interesantes porque uno de los mayores auspiciantes o uno de los mayores eh, muestras de apoyo que da a Israel es Estados Unidos. Y todos los gobiernos de Estados Unidos lo ha hecho. Pero es curioso que en Estados Unidos la comunidad que más apoya al Estado de Israel no es la comunidad judía de Estados Unidos, es la comunidad evangélica. ¿Y por qué es la comunidad evangélica? Porque en la Biblia evangélica se menciona que el retorno de Jesús va a ser cuando los judíos tomen su respectiva y legítima tierra, que es Israel. Entonces, desde una creencia, desde una fe, apoyan una guerra al otro lado del mundo por la creencia o por la fe de que va a venir el Salvador, si es que los judíos regresan a la tierra prometida. Esas son, o sea, realmente cosas concretas y que afectan y que siguen reproduciendo opresión en todas partes y incluso en ámbitos extremos, como es la guerra, como es los conflictos armados. Sí, listo, creo que por el tiempo, ya creo que estamos con el tiempo. Entonces, muchísimas gracias, Gabriel. La verdad que gracias por darnos tu opinión y por compartir también tu conocimiento con nosotros hoy. Entonces, y creo que esta conversación también ha tocado temas fundamentales sobre el papel de la religión en la sociedad y cómo puede evolucionar eso hacia una mayor igualdad. Y Gracias eso, a ustedes por invitarme. gracias. Muchas gracias.